Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, penetra en la profundidad de nuestra vida, allí donde están acumulados los recuerdos, los buenos y los malos, los conservados y los que se parecen perdidos. Ven, oh Espíritu Santo, a purificar nuestra memoria, a conferirnos plenitud y santidad. Eres tú, oh Espíritu de verdad y amor, quien ennobleces la creación, quien haces presente al Padre, quien pones en medio de nosotros a Jesús resucitado, quien haces de la Iglesia una comunión, del Evangelio una realidad viva y de la liturgia un memorial eficaz. Amén. Bien, entramos hoy entonces a estudiar y a compartir el mensaje de Ezequiel. ¿Qué recuerdan ustedes de Ezequiel? ¿Algún texto? ¿Alguna profecía? Seguramente alguna de las enseñanzas de él las vamos a recordar hoy cuando leamos algunos textos. Primero, una breve introducción la tiene en el documento adicional que les traje. El profeta Ezequiel dice: sabemos muy poco de su vida, mientras que del profeta Jeremías tenemos bastantes noticias a raíz de sus intervenciones en la vida pública religiosa de Judá. De Ezequiel conocemos demasiado poco. Y además que los textos que trae la Biblia y el documento que ustedes tienen están en orden desordenado, por lo tanto no sabemos cuáles fueron las intervenciones de él antes de la caída, de la destrucción de Jerusalén o antes. Sin embargo, vamos a tratar de darle un orden. Nació en Jerusalén en el año 623. Era de la clase sacerdotal, igual que Jeremías, igual que Juan el Bautista. Tres profetas, de los tres profetas, únicamente los tres, sí, de todos los profetas, los tres pertenecían al clero de ese tiempo. Y como tal, poseía una buena formación espiritual y bíblica. No era un novato. Esto es la ventaja, porque ante todo cuando habla del templo, él recuerda o evoca reflexiones y enseñanzas muy profundas, porque estaba muy compenetrado con la vida del templo, con las funciones del templo. Estaba casado también. Y desde niño presenció los sucesos trágicos de su pueblo, empezando por la reforma de Josías y la muerte prematura del primer rey. Él estuvo trabajando bajo el reinado de Josías, de Manasés, pero estaba ya de Manasés, de Joaquín, de Jeconías y finalmente de Sedecías. 5 reyes que se turnaron en el reinado de Judá. Tenía 26 años cuando fue desterrado a Babilonia. Sí, en la primera deportación a Babilonia del rey Jeconías y David y Joaquín, y luego de los nobles, de la gente prestante de Jerusalén, también él fue deportado, a diferencia de Jeremías, que era su contemporáneo, su coetáneo. Esto causó en él, por supuesto, una profunda crisis, porque se preguntaba, ante todo él como sacerdote,
se preguntaba cómo es posible que Dios haya castigado tan severamente al pueblo de Judá hasta el punto que parte de la clase noble de Jerusalén fuera deportado a Babilonia. Ellos pensaban que sería una deportación provisional, puntual, que regresaría muy pronto, pero él más tarde tendrá que convencer a sus compañeros de destierro que esto duraría mucho más tiempo. Fueron 70 años. Seguramente él murió estando en Babilonia, mas no regresó nunca. 4 años más tarde, estando en Babilonia, en el año 593, tenía 30 años, un joven todavía, vivió una experiencia que marcaría toda su vida, pues junto al río Quebar, en Babilonia, estando, dice él mismo, estando entre los desterrados, vi a Dios y a su vista caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba: yo te envío a los israelitas. Entonces, a los 30 años, estando él deportado en Babilonia, recibe la vocación al profetismo, al ministerio profético. Era el mismo Dios santo, soberano y trascendente que medio siglo antes había aparecido al profeta Isaías. ¿Se acuerda cuando aparece en el templo? El profeta narra esta experiencia con esta palabra: el Espíritu irrumpió sobre mí. La mano de Dios se apoyó sobre mí. Mire qué expresiones tan concretas. El Espíritu que irrumpe sobre él y la mano de Dios que se apoya sobre su cabeza, ¿no? Indica que a partir de ese momento el profeta, sus palabras y su vida pertenecían totalmente y dependían de la acción de Dios. A partir de esa experiencia, Ezequiel se convirtió en profeta de Yahvé. Profeta en tierra extranjera. Fue el primer profeta, aunque sabemos que muy probablemente los profetas Habacuc de repente lo acompañó durante algún tiempo a los deportados. Lejos de la tierra sagrada de Judá, Ezequiel comprende desde el primer momento que su misión es proclamar un mensaje de lamentaciones, de gemidos por la desgracia de su pueblo. Dios le mandó comer, dice el texto, lo leemos, le mandó a comer su palabra, alimentarse de ella. Lo dice así: aliméntate, sacia tus entrañas con mi palabra. Escucha atentamente y guarda todas las palabras que yo te diga. Ve luego a los deportados, a la gente de tu pueblo, y háblale de mi parte. Escuchen o no te escuchen. Entonces, una tarea para una persona que tenía 30 años, afrontar una situación tan grave, porque tenía que anunciarles castigos, pretender o reclamar una conversión, hacer referencia a sus iniquidades y pecados que habían cometido, hablarles también de un posible retorno. Les anuncia tarde o temprano Dios les haría retornar y pedirle ante todo una conversión. Por lo tanto, la tarea de él no fue fácil, porque a los 30 años, ¿con qué autoridad hablaría? A los que fueran sacerdotes del templo, muchísimos de ellos fueron deportados, escribas, sabios de Jerusalén, personas de la nobleza de Jerusalén, directivos, dirigentes de ciudad. Por lo tanto, un joven de 30 años fue apoderado, fue ocupado por Dios para ejercer un ministerio muy difícil. A partir a partir de esta estremecedora experiencia junto al río Quebar, Ezequiel comienza a dirigir su palabra a los deportados. Él se siente sensible a las exigencias de Dios, pero también al sufrimiento de su pueblo. Por lo tanto, era vocero, centinela, mensajero de Dios, de su mensaje, pero a la vez sentía en carne propia la desgracia, la humillación que sufría este pueblo al ser arrancado
de su tierra y llevado durante 1000 kilómetros tuvieron que recorrer desde Jerusalén hasta Babilonia. ¿Se imagina cuántos meses de camino? Y él estuvo en el destierro, fue parte del destierro. ¿Sí? Claro. Sí. Le dolía la profanación del templo. Como Oseas y Jeremías miraba el pasado de su pueblo y lo veía marcado por el pecado de la idolatría. Era consciente que formaba parte de un pueblo que había cometido graves iniquidades, graves pecados, ante todo la idolatría. Antes dice, además de cantarle la verdad a su pueblo, el profeta lo invitaba a convertirse para salvarse de la ruina que estaba cerniéndose sobre él. Quería abrir los ojos a los desterrados de Babilonia que siguen aferrados a sus caminos. Ezequiel denunciaba las vanas esperanzas tanto a los deportados como a los que se quedaron en Judea. Voy a explicarle brevemente eso. La primera deportación fue en el año 586, alrededor de este año, ¿no? Cuando el emperador Nabucodonosor ocupó, pero no destruyó todavía la ciudad de Jerusalén. La primera acción del emperador de Babilonia fue ocupar, apoderarse de la ciudad y deportar una parte de la población. Fueron alrededor de 5.000 personas que fueron desplazadas. Pero él colocó al frente de esta ciudad de Judá un rey que pertenecía a la familia de Josías, era sobrino, creo, como rey títere finalmente, porque la ciudad, todo el reino estaba bajo el dominio y la influencia del rey, de Nabucodonosor, al cual tenía que pagar impuestos, altos impuestos. Sucede que un grupo de los ciudadanos y de los dirigentes de Jerusalén está muy simpatizando o muy propensos a pedir ayuda al faraón de Egipto para liberarse de los impuestos que gravaba, con los cuales estaban gravados de parte del emperador de Babilonia. Se reunieron los 5 reyes de Tiro, de Sidón, de Moab, de Amón, ¿no? Y decidieron sublevarse contra la influencia, la hegemonía de Nabucodonosor. Ezequías, que había sido colocado personalmente por el emperador, también se sumó a esta alianza de estos 5, y cuando Nabucodonosor se dio cuenta de la voluntad de sublevación, de la rebeldía de su propio gobernante o rey, aunque era un rey títere, se vino con su ejército y esta vez en el año 597 se destruyó, incendió toda la ciudad y hubo una segunda deportación. Ezequiel ya se encontraba en Babilonia cuando la ciudad fue quemada y destruida. Por lo tanto, cuando se enteró de esto, a través de una persona que viajó de Jerusalén hasta Babilonia y confirmó que la ciudad, el templo, las murallas, que todas las ciudades vecinas de Jerusalén habían caído y habían sido incendiadas y destruidas, a él le tocó anunciar esto, porque la había anunciado antes con su carisma profético, y tuvo que confirmar que la ciudad que lo habían abandonado, porque no estaba todavía destruida, había caído totalmente. Esto fue, por supuesto, un momento muy, muy crítico, una encrucijada muy fuerte, el tener que avisar a esta población deportada, que era la flor y nata de Jerusalén, ¿sí? Eran los nobles, los dirigentes, los sacerdotes, que Jerusalén ya no existía, que el reino de Judá había sido totalmente derribado. Entonces tiene una tarea muy difícil, tan así que vamos a ver, esto lo afectó tanto que se quedó casi un año atado, amarrado en la casa, perdió a su esposa. Dios le denuncia, te morirá tu esposa, el encanto de tus ojos, dice, morirá. No solo, se enfermó gravemente, tan así que muchos autores que comentan a Ezequiel piensan que sufría de esquizofrenia porque fue golpeado duramente en su vida personal. Y de ahí tenemos pues unos textos. Vamos a ver el primero, la vocación. Lo tenemos en el documento que tiene a la mano. La vocación de Israel.
que es el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Sí, lo tenemos en el documento. ¿Sí? Podemos leerlo aquí. Hay un pequeño error, el año, no es el al año. Sí. En el año 30, el día 5 del mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas, y vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y entonces fue sobre mí, mi mano del Señor. Sobre mí la mano del Señor, perdona. Sobre mí la mano del Señor. Y vi que venía un viento huracanado, y una gran nube y un zigzagueo de relámpagos. Había en el centro como una figura de 4 seres vivientes. Tenían forma humana y 4 rostros y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas. Debajo de las alas tenían brazos humanos. No se volvían al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía esta figura: rostro de hombre y rostro de león. Por lado derecho de los 4, rostro de toro; por el lado izquierdo de los 4, rostro de águila los 4. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debo aquí entonces la primera parte de la vocación. Se nota que algún discípulo de él cambió, porque inicia el año, dice, me encontraba yo. Y más adelante, dice, y entonces fue sobre, dice, aparece en una pequeña modificación que somete algún discípulo más tarde. ¿Qué encontramos acá? Se encuentra entonces en Babilonia, junto al río Quebar, en la proximidad de la ciudad de Babilonia. Vino la palabra del Señor. Aquí dice, sobre Ezequiel. Él no podía decir que vino sobre Ezequiel porque estaba hablando ya, hablaba en primera persona, encontrándome yo. Luego pasa a la tercera persona. Bueno, no importa tanto. Vino la palabra del Señor sobre mí. Y luego en el versículo 4 empieza, dice, yo miré un viento huracanado. Sí. Empieza una vez, narra una visión extraordinaria que tuvo de la gloria de Dios. Es un texto muy difícil, lo encontraremos en 2-3 capítulos de la profecía de Ezequiel. Habla de la gloria de Dios que se aparece. Obviamente sabemos que Dios, Él, aunque dice vi, dice textualmente, se abrió el cielo y tuve visiones divinas, ¿no? Luego habla que vio la gloria de Dios. Simplemente no vio a Dios ni la divinidad de Dios. Tuvo una experiencia mística en la cual ve cosas que realmente son muy difíciles de poder interpretar. Miremos brevemente. Dice, contemplé visiones divinas. Primero que todo dice, la vocación, fue sobre mí la mano del Señor. Como decía, Dios se apodera de la vida del profeta. Y vi que había un viento huracanado. Entonces aparece la figura del viento, de la nube, y luego zigzagueo de relámpagos, fuego. 3 cosas, viento, nube y fuego. 3 elementos que aparecen también en la primera teofanía cuando Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí. Hay viento, nube y zigzagueo y fuego. En Pentecostés también, ¿cierto? En Pentecostés también. En Pentecostés, luego lo encontraremos en Apocalipsis. Es una visión apocalíptica que tiene. Pero, escúchame, Emilio, ¿está relacionado con la venida del Espíritu Santo? ¿No? El hecho que diga que
el Espíritu de Dios irrumpió sobre mí. Tiene que ver un poco un anticipo en lo que es Pentecostés. El Espíritu Santo toma posesión de su profeta como de los apóstoles en Pentecostés. Son pequeñas reflexiones sobre esto. Dice, había en el centro como una figura de 4 seres. El término 4 indica la totalidad, como los 4 puntos cardinales, norte, sur y oeste, este, ¿no? Tenían forma humana y 4 rostros, otra vez, siempre 4, repite 4 veces, como una figura de 4 seres vivientes. Tenía 4 rostros, 4 alas cada uno, y sus piernas eran rectas. Entonces, una visión que es difícil poder explicar porque realmente da pautas muy sencillas. Dice, es una experiencia personal. Lo esencial de la visión que tiene el profeta es la presencia de Dios, que el profeta describe utilizando elementos tomados de la tradición sacerdotal. Dice, la tradición sacerdotal utiliza el término kabot para indicar la gloria de Dios. ¿Qué quería decir el profeta con esa visión? ¿O qué mensaje da? Los judíos estaban pensando que Dios habitaba únicamente en el templo de Jerusalén, en este cubículo que la llamaban el Sancta Sanctorum. Ellos no pensaban que Dios pudiera acompañar a su pueblo al destierro. Entonces, este texto habla un poco de la trascendencia de Dios. Dios está en todas partes, está con su pueblo que sufre, que está, aguantando las condiciones muy precarias del destierro. Entonces, el hecho que el profeta vea ahora en esta visión y más tarde, él mismo verá a la gloria de Dios abandonar el templo de Jerusalén y se le aparece otra vez junto al río Quebar. Dice, el concepto es, Dios no está ligado, amarrado a un templo, a una capilla, a un lugar concreto, sino que está donde está su pueblo, a quien ama, con el cual ha hecho un pacto, ¿no? Leamos a continuación sus alas. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubrían el cuerpo. Entre esos seres vivientes había como ascuas encendidas, parecían una antorcha agitándose entre los vientos. El fuego brillaba y lanzaba relámpagos. Miré y vi en el suelo una rueda al lado de cada uno de los 4 seres vivientes. Tenían pinas y llantas, y vi que las circunferencias de las 4 llantas estaban llenas de ojos. Al caminar, los 4 seres vivientes avanzaban a su lado las ruedas, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevan también las ruedas. Avanzaban hacia donde soplaba el viento. Las ruedas se elevaban a la vez, porque llevaban el espíritu de los seres vivientes. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma, brillante como el cristal, y oí el rumor de sus alas como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso. Cuando caminaban, griterío de multitudes como estruendo de tropas cuando se detenían las alas. El resplandor era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí el rostro en tierra y oí la voz de uno que me hablaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, parece Dios se le manifiesta en el destierro. Leo aquí algunos comentarios. Primero, Dios el que manda, Ezequiel se declara, se apoya en mí, la mano de Dios. Luego, si el Señor habla, es para confiar a su profeta la misión de hablar y proclamar sus palabras a su pueblo. Ve y anuncia a mi pueblo, dice. Luego aparecen estos elementos. Aparece el fuego y la luz. Dice como ascuas de fuego, ¿no?
como sobre los apóstoles en Pentecostés. Aquí se repiten algunos elementos. Son también elementos importantes. El fuego forma parte de todas las teofanías del Antiguo Testamento. Las 4 seres vivientes parece que son el soporte del firmamento, 4 seres en el que se encuentra la apariencia de un trono. También en el Apocalipsis encontraremos que Juan, desde la isla de Patmos, será introducido y verá un trono en el cielo, ¿no? La cifra 4 es símbolo de la totalidad. Luego viene la gloria de Dios. Es lo esencial de la visión que ha ido preparando. La gloria de Dios no es Dios, sino una forma de expresar la presencia personal de Dios. Bajo esta forma, esta denominación, la gloria de Dios. La gloria de Dios aparece en este documento, en un documento de especial importancia. Comienza la revelación, culmina la revelación del Sinaí. El fuego es otro elemento importante, puede tener la forma de ascuas, como las llamas que cayeron sobre. Tratarse de algo así como de fuego. Este mismo tema aparece en el documento sacerdotal. La gloria del Señor apareció a los israelitas como fuego voraz sobre la cumbre del monte Sinaí. Entonces, el profeta, en la presentación de esta visión que tiene de Dios, de la gloria de Dios, trae a cuento elementos del Éxodo, el viento, la nube, el relampagueo, etc. En Ezequiel, el tema de la gloria aparece en 3 momentos importantes. La gloria de Dios que llega a Babilonia entre los desterrados. Luego, la gloria de Dios que abandona el templo de Jerusalén antes de su destrucción y vuelve al templo, y más tarde vuelve al nuevo templo de Jerusalén una vez reconstruido. Entonces, son imágenes misteriosas, ¿no? De una visión. Hay un carro que se mueve. Acuérdense que cuando el arca de la alianza en el desierto de Sinaí era llevada por los levitas de una parte a otra, la llevamos como sobre un carro, ¿no? Aquí es la gloria de Dios que se mueve de Jerusalén hasta Babilonia para acompañar. Entonces, habla de la forma como se desplaza este carro, ¿no? Muy bien. Leamos el capítulo 2, número 1, donde está el término de la vocación. Le voy anticipando, la palabra hijo de Adán, con el cual empieza, se repite 70 veces o más en el texto de Jeremías. Simplemente es hombre, no indica hijo de Adán, sino hombre o como hijo de Dios, como hijo del hombre que encontramos en el Evangelio. Sigamos. Me decía, hijo de Adán, ponte de pie que voy a hablarte. Penetró en mí el Espíritu mientras me estaba hablando y me levantó en pie y oí que me hablaba. Me dijo, hijo de Adán, yo te envío de Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron con mí ellos y sus padres, se sublevaron con mí hasta el día de hoy. Les dirá esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de Adán, no les tengas miedo, aun cuando te rodeen espinas y te sientes encima de alacranes. Les dirá mi palabra. Y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un rollo. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrita en el anverso y en el reverso, y tenía escrito elegías, lamentos y ayes. Palabra de Dios. Ya la vamos. Aquí desarrolla un poco más la vocación. Ponte de pie que voy a hablarte. También en el Apocalipsis encontramos que cuando el Señor se aparece
a Juan, no sabemos si es el apóstol o le ordena ponte de pie, porque el apóstol pues frente a la visión de Dios queda apabullado. Penetró en mí el Espíritu mientras me estaba hablando. Entonces, la transmisión del carisma de la profecía es un irrumpir del Espíritu dentro del profeta. Me levantó de pie y oí que me hablaba. Entonces dice, te mando a un pueblo rebelde. No era nada fácil la misión del profeta porque se trataba de ir el joven todavía de 30 años a hablar a sus compañeros de destierro, muchos de ellos de muy superior categoría, ¿no? Hablar en términos muy claros, la culpabilidad del destierro es de ustedes. Porque más tarde leeremos en el profeta, los desterrados no estaban pagando las culpas, los pecados de sus padres o de sus antepasados, sino que los que fueron deportados tenían responsabilidades personales. Trataremos más tarde, encontraremos un texto que nos dirá, cada uno responde ante Dios por lo que ha hecho, no por lo que hicieron sus padres, sus abuelos o sus antepasados, como era la creencia de parte de Israel. Ellos pensaban que los errores que habían cometido todavía los reyes anteriores o los jueces o otros de sus antepasados lo estaban pagando ellos en Babilonia. El profeta dirá, cada uno paga las consecuencias o recibe la recompensa o el castigo de acuerdo a las obras de ese momento, no del pasado. El pasado es pasado. Lo veremos más tarde leyendo un poco el documento que les entregué. Entonces, el profeta recibe una misión muy clara, pero tan concreta que dice, entonces una mano extendida hacia mí me entregó un rollo. Se supone que es el texto de la profecía, lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso, y le pide que se lo coma. ¿Qué significa eso? Comer un rollo, lo tenemos también en Apocalipsis, significa asimile totalmente mis palabras, mis mensajes, tiene que presentarlo a un pueblo rebelde. No era fácil, como decía, para Ezequiel presentarse ante a estos sabios, sacerdotes y dirigentes de Israel con mensajes que venían de parte de Dios. Por tanto, dice, tienes que alimentarte, tienes que asimilarlo, que comerlo totalmente, sí, reflexionar, hacerlo tuyo para poderlo presentar con tus palabras a estos compañeros de destierro. Voy a retomar todavía el documento que les entregué. En la página 2 encontramos unos apuntes sobre la visión del carro. Dice acá, el profeta tuvo una visión de Dios en forma de un carro de fuego moviéndose en todas las direcciones. La visión quiso enseñar al profeta que Dios no está ligado al templo de Jerusalén. Habla de la trascendencia de Dios. Para ello era muy difícil pensar en un Dios que estuviera en todas partes, que estuviera en el cielo, que estuviera en la tierra, en el templo, etc. Por lo tanto, el carro que se desplaza, que se mueve de Jerusalén hasta Babilonia, indicaba Dios está muy por encima, trasciende nuestros límites, nuestros conceptos, sino que estaba presente y actuante también entre los deportados de Babilonia, en cualquier parte donde estuvieran los miembros de su pueblo. Es como un padre, un papá, a pesar de que sus hijos estén muy retirados, estén distantes de él. El corazón de un papá, de una madre, siempre está con los hijos de él. Así es Dios. A pesar de que castigó a estos judíos que habían caído en la idolatría, obligándolos a desterrarse, a exiliarse, Dios, sin embargo, está en medio de ellos. Así como un padre o una madre de familia que, a pesar de que el hijo comete algún error, siempre lo acompaña y tiene un sentimiento de comprensión, de solidaridad. Así es Dios con su pueblo. Perfecto.
Hay otro texto más adelante. Ezequiel experimenta en su vida la desgracia de Israel, la página 2 siempre. Con el desastre nacional del año 586, cuando fue destruida totalmente la ciudad, pareció que terminara todo, tanto para los deportados de Babilonia como para los que se quedaron en Judea. El profeta sufrió personalmente ese drama. En determinado momento de su vida, Dios le dice que lo privará de su esposa. Siente en carne propia, muy probablemente, la noticia que le llega a Babilonia, donde vivía él con su esposa, lo golpea tanto que entra en una crisis profunda, casi una esquizofrenia, porque se cierra en la casa, y lo vamos a ver más adelante, sufre muchísimo a causa de esa pérdida de la esposa, que la llama el encanto de mis ojos, y además pierde el habla. Durante un año pierde totalmente, entonces se cierra en la casa y escribe mensajes a su pueblo. Dice, es la noche del espíritu que experimentó Francisco de Asís y Juan de la Cruz y otros místicos. Así Dios pide a su profeta experimentar en carne propia el luto de Israel, privado de su ciudad santa, privado del templo, privado del rey, privado de su tierra. Era un símbolo de lo que sufriría su pueblo. Más tarde Ezequiel recupera el habla y transmite a los desterrados mensajes de esperanza, mensajes consoladores. La destrucción de Jerusalén y la deportación no debían ser la última palabra de Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. Por lo tanto, él envía mensaje diciendo, tarde o temprano Israel volverá a su tierra. Dios salvará un resto de Israel, y este resto serán los propios deportados a Babilonia. Dios abriga proyecto para el futuro, suscitando un pueblo nuevo, y pactará con él una nueva alianza. ¿Qué enseñanza nos transmite esto? Con mucha frecuencia vemos como calamidades, desgracias caen sobre un pueblo, sobre una familia, sobre un grupo, ¿no? Y uno piensa, Dios abandonó, Dios maneja con mucha fuerza y rudeza a ese pueblo, ¿no? Pensemos a lo que está pasando hoy día en Irak, en Siria, en otras naciones, nación de África o de Asia. Pero tenemos que aprender cómo Dios, a pesar de que puede apretar muy fuertemente en algún momento a una persona, a un grupo, a una familia, Dios sigue siempre siendo el Padre Dios, que protege, que acompaña y que infunde esperanza y alegría y fortaleza para superar. Aquí lo encontramos. El profeta, por un lado, tiene que poner su mano fuerte denunciando la idolatría, la violencia, la falta de misericordia que tuvo este pueblo cuando estaban en Jerusalén. Por otro lado, infunde a ellos esperanza, consuelo y paz, porque tenían necesidad. Muy bien. Dice, más adelante, certamente habla, el capítulo 37 que leeremos parcialmente, es uno de los pasajes sugestivos de Ezequiel. En él se presenta un cementerio de huesos secos. Lo vamos a leer en su totalidad. Ezequiel contempla un extenso valle lleno de huesos secos sin vida. Es la estampa gráfica del pueblo de Israel, condenado a desaparecer. A la orden de Dios, los huesos empiezan a recrearse, a llenarse de tejidos y de piel, y un aliento de vida a modo de viento los invade. El Espíritu de Dios penetra en estos muertos y los muertos se ponen muy miedosos. Indica, con este texto, indica el pueblo de Israel que ahora parece muerto, parece derrotado y destinado a morir. Efectivamente, todos murieron en el destierro. Tarde o temprano, un aliento de Dios, la fuerza de Dios, invadirá el pueblo y regresarán a su tierra, reconstruirán el templo y volverán a iniciar una vida nueva. Pero lo leeremos más tarde. Leamos algunos textos.
Aquí, en la página 34 en el documento. Sigamos en este orden. Y me dijo, hijo de hombre, con Adán, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer el rollo, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de Adán, anda y vete a la casa de Israel y diles mis palabras, pues no se te envía a un pueblo de lengua extraña que tú no comprendes. Pero la casa de Israel no querrá hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí, pues toda la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza tan dura como la de ellos. Como el diamante, más dura que el pedernal hago tu cabeza. Y me dijo, hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. Anda y vete a los deportados, a tus compatriotas y diles, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Entonces me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto y al elevarse de su sitio la gloria del Señor. El espíritu me tomó y me arrebató y marché decidido y enardecido, mientras que la mano del Señor me empujaba. Llegué a los deportados de Tel Aviv, que vivían en la orilla del río Quebar, que es donde ellos vivían, y me quedé allí 7 días, batido en medio de ellos. Palabra de Dios. Les anticipé un poco lo de rollo. Efectivamente indica lo que Dios le está transmitiendo es algo que es difícil, dice, dice, alimento tu vientre, lo comí y me supo la boca dulce como la miel, ¿no? Personalmente, porque era la palabra de Dios, pero muy difícil de transmitirse, porque eran lamentaciones, eran denuncias contra la mala conducta que habían tenido este pueblo que había sido deportado. Y le insiste, ¿te escuchen o no te escuchen? Yo voy a hacer un paréntesis aquí. La tarea, la misión de un profeta, y todos somos miembros de un pueblo de profetas, de sacerdotes, de pastores, de reyes, como dice a partir del bautismo, no es nada fácil. El hecho de tener que poner el dedo en la llaga, mencionarle los pecados, los errores cometidos, no es nada fácil. Por lo tanto, Dios lo arma de coraje y de valor. Esto, dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, y lo arrebata el Espíritu. Por lo tanto, la misión de Ezequiel está muy poseída por el Espíritu de Dios que lo hace marchar decidido y enardecido, y la mano de Dios que está sobre él. Muy bien. Leamos en el Ezequiel capítulo 3, número 16. Al cabo de 7 días me dirigió la palabra del Señor. Hijo de Adán, cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si pones en guardia al malvado y no se convierte de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces apoyó sobre mí la mano del Señor, quien me dijo, levántate, sal a la llanura y allí te hablaré. Me levanté y salí a la llanura y allí estaba la gloria del Señor, la gloria que yo había contemplado a orilla del río Quebar, y caí rostro en tierra.
Penetró en mí el Espíritu y me levantó en pie. Entonces el Señor me habló así: vete y enciérrate dentro de casa. Y tú, hijo de Adán, mira que te pondrán sogas, te amarrarán con ella y no podrás soltarte. Te pegaré la lengua al paladar, te quedarás mudo, y no podrás ser el causar, pues son casa rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca, para que lo digas. Estos dice el Señor: el que quiera que escuche, y el que no, que lo deje, pues son casa rebelde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez más, habla de la responsabilidad personal de cada uno ante Dios. Dice, primero aparece aquí: tú darás la alarma de mi parte. El profeta es como un centinela, un guardia que da la alarma, que detecta, que discierne la voz y la voluntad del Señor y avisa a su pueblo que está próxima un castigo o una recompensa. Dice, concretamente, y lo veremos más tarde: si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, tú tienes que indicar, señalar el castigo que puede sobrevenir sobre la persona que es reo. Es decir, si no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. ¿Sí? Cada uno responde por la conducta, el comportamiento que tenga ante Dios. Pero si una persona no ayuda, no advierte, no denuncia a la persona que está en su mala conducta, en su mal caminar, parte de la culpa la tiene también el profeta que no cumple, el compañero que no cumple esta misión. ¿Qué nos dice esto? Que cada uno que ve, que está viendo a sus propios hermanos que están cometiendo algún error y se abstiene de avisarlo, de reprenderlo, de aconsejarlo, de animarlo para que se conviertan, cada uno de ellos tendrá que responder ante Dios. El uno por su conducta, el otro por no haber hecho ningún intento de retraer a la persona a una vida buena. Otra vez que apoya la mano sobre él, es un gesto muy... una de las características de ese profeta es que tiene frecuentemente visiones, como nunca ni Jeremías, ni Isaías, ni los demás profetas habían tenido tantas visiones de la gloria de Dios, de la intervención, como Ezequiel. Antes de pasar al capítulo 9, voy a leer algo del capítulo 3. Del capítulo 4 más bien. Hoy ya que le dicen, capítulo 4, versículo 4, acuéstate sobre el lado izquierdo, le manda al Señor, y yo pondré sobre ti las culpas de los israelitas. Él carga con las culpas de su pueblo. Tú cargarás con sus culpas durante todo el tiempo que estés acostado en ese lado, del lado izquierdo. Yo te he fijado un número de días equivalente a los años de su iniquidad. Por eso durante 390 días cargarás con las culpas del pueblo de Israel recostado sobre el lado izquierdo. No tengo que dar mucha importancia a los números, siempre los números son exagerados en la Biblia. Al cabo de estos días te acostarás por segunda vez sobre el lado derecho y cargarás con las culpas del pueblo de Judá durante 40 días. Yo te he fijado un día por cada año. Pruebas difíciles que le impone el Señor. Después dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el asedio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Yo te te amarro con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio.
Entonces, son acciones simbólicas. Sí, el profeta tenía que simbolizar lo que pasaría a la ciudad de Jerusalén para que ellos creyeran de verdad que Jerusalén había sido castigada. Luego dice, toma trigo, cebada y habas, lentejas, mijo y espelta, échalos en un recipiente y prepárate con ellos tu comida. Tú comerás de este pan durante todo el tiempo que estés acostado de un lado a otro durante 190 días. Cada día pesarás una ración de 20 ciclos. También beberás el agua a medida. La beberás a una hora determinada. Prepararás este alimento en forma de galleta de cebada y lo cocerás sobre excrementos humanos, a la vista del pueblo. Y tú dirás, así habla el Señor, el Dios de Israel. Así de impuro será el pan que comerán los israelitas entre las naciones a donde yo los voy a arrojar. Entonces, todas acciones simbólicas, el comer comida hecha sobre un fuego de excrementos. Entonces clamé, siendo sacerdote muy celoso de la pureza que debía tenerse en el templo, dice, Señor, yo nunca he incurrido en impurezas. Desde mi infancia hasta el presente jamás he comido un animal impuro. Entonces él me respondió, Dios le responde, está bien, te permito que en lugar de excrementos humanos uses bosta de vaca para hacer tu pan. El cambio, suavecito. Más adelante, antes de llegar al versículo 9, el Señor le anuncia el fin de Jerusalén. Yo haré caer la espada sobre ustedes y haré desaparecer sus lugares altos. Sus altares donde caían en la idolatría serán devastados. Luego, pero yo dejaré un resto de Israel seguirá siendo porción del Señor. Sentirán horror de sí mismos por las maldades que cometieron con todas sus abominaciones y sabrán que yo, el Señor, no en vano los amenacé con estos males. Más adelante anuncia el fin de Jerusalén, diciendo, la palabra del Señor me llegó en esos términos. Y tú, hijo del hombre, di, así habla el Señor a la tierra de Israel. Es el fin, ya ha llegado tu fin. Una desgracia nunca vista. Ya llega la desgracia. Más adelante dice, hay confusión y no alegría en las montañas. Derramaré mi furor sobre ti, desahogaré mi ira contra ti y te juzgaré según tu condición. Ya llega el día, ya llega. Más adelante dice, tocarán la trompeta y se harán los preparativos pero nadie acudirá al combate porque mi ira amenaza a toda multitud. Fuera la espada, fuera de la ciudad la espada, dentro de la ciudad la peste y el hambre. Entonces 3 castigos que afligen a Jerusalén: la espada, la peste y el hambre. El que está en el campo morirá por la espada, y al que está en la ciudad lo consumirá el hambre y la peste. Los sobrevivientes huirán y estarán en las montañas como las palomas de los valles, y todos morirán, cada uno por su culpa. Entonces, entiende cuál es el mensaje del profeta. Nadie es castigado por culpa de otros, de sus padres, de sus antepasados. Cada uno morirá y será castigado por la culpa que ellos propios cometieron. Hay unos textos muy fuertes. En el versículo 22. ¿Quiere, Giovanni? Capítulo 7, versículo 22. Apartaré de ellos mi vista y mi tesoro. Mi rostro y mi tesoro será profanado. Apartaré de ellos mi vista y mi tesoro será profanado. Los invasores penetrarán en él y lo profanarán. Versículo 24.
Yo haré venir las maldades de los pueblos que se apoderarán de sus casas. Pondré fin al orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Versículo 26. Vendrá un desastre tras otro, una mala noticia tras otra. En vano pedirán una visión al profeta. Al sacerdote le faltará la ley y el consejo a los ancianos. Miren lo que dice acá. Implorarán una visión, pedirán que algún profeta le esté informando o preparando. No habrá profetas. Faltará la enseñanza del sacerdote y el consejo de los ancianos. Es una ciudad, un país que no tenga quienes les advierta, les informe sobre lo que está sucediendo, profetas, sacerdotes y ancianos, los sabios. Esto es lo que sucedió en Jerusalén. Luego, en el capítulo 8, hay una explicación. ¿Cuál fue la idolatría que causó la ira y el castigo de Dios? ¿Sexto año? El sexto año, el día 5 del sexto mes, estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá, se posó allí sobre mí la mano del Señor. Otra vez, la mano del Señor. Miré y vi el de una figura con aspecto de hombre. Desde lo que parecía ser sus caderas para abajo era de fuego, y desde sus caderas para arriba era resplandeciente. Alargó una especie de mano y me agarró por los cabellos. El Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén en medio de sobrecogedoras visiones, a la puerta septentrional del atrio interior, allí donde se alza el ídolo de los celos que provoca los celos. Más adelante, sí. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, con el mismo aspecto que yo había visto en la vega. Él me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré hacia el norte y vi que al norte del pórtico del altar estaba ese ídolo de los celos a la entrada. Pasémonos al versículo 7. Me llevó a la entrada del atrio. Me fijé y vi un agujero en la pared. Él me dijo: Hijo de hombre, perfora la pared. Perforé la pared y se hizo una abertura. Y añadió: Entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. De versículo 11. Delante de ellas de pie estaban 70 ancianos de la casa de Israel. Uno de ellos era Hazanías, hijo de Safán, cada uno empuñando su incenciario. Y el perfume de la nube del incienso se expandía. Me dijo entonces: ¿Has visto, hijo de hombre, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? Piensan que Yahvé no los ve, que ha abandonado el país. Y añadió: todavía les verás cometer mayores abominaciones. Brevemente, el texto que acabamos de leer, de conocer, indica que los propios sacerdotes en el templo y los sabios, los 70 ancianos, estaban adorando a dioses baales de la ciudad. Entonces el castigo es muy severo porque los que representaban precisamente la religiosidad del pueblo son ellos mismos los que se contaminaron y se llenaron de... Más adelante dice, vio también a unas mujeres sentadas llorando. Dice, vi que al entrar al templo del Señor, entre el vestíbulo y el altar, había 25 hombres dando la espalda al templo del Señor y con su rostro vuelto hacia el oriente, y ellos se postraban hacia el oriente delante del sol. Adoraban el sol estando en el templo en vez de adorar al Señor que estaba presente en el templo. Son todas visiones que él tiene desde el destierro de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, lo que causó, por supuesto, la destrucción de la ciudad. Luego viene en el capítulo 9, lo tenemos en el documento. Él gritó fuertemente a mis oídos: Es Dios, ¿no? acérquense, castigad la ciudad,
cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino con la cartera del escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba, se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera del escriba en la cintura. El Señor le dijo: recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos. Luego oí que les decía a los otros: recorran la ciudad detrás de él y eran sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T. Muy bien, hasta ahí. Palabra de Dios. Señor, Dios mismo decreta cómo va a ser la matanza de todos los que no estén marcados con una tau, la T, que era la última palabra del alfabeto griego. Entonces, este hombre vestido de lino tiene que marcar a los que dice que gimen y se lamentan por todas las abominaciones. Se supone que en Jerusalén no todos estaban manchados de idolatría. Entonces, el hombre vestido de lino tiene que marcar la frente de los que no se mancharon con actos indebidos y manda en cambio que recorran la ciudad detrás de él e hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión a todos los demás que habían tenido conductas contrarias, ¿no? Entonces aquí el profeta desde el destierro en Babilonia ve lo que está sucediendo en el año 586 en la ciudad de Jerusalén, la destrucción, el incendio y la matanza, o por peste o por espada, ¿no? Sigamos, comienzan por el santuario. El primer castigo cae sobre el propio templo de Jerusalén. Comiencen por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo: contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad. Mientras ellos herían, yo quedé solo y caí con el rostro en tierra. Entonces grité: ah, Señor, ¿vas a exterminar todo el resto de Israel, derramando tu furor contra Jerusalén? Él me respondió: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es inmensamente grande. El país está lleno de sangre y la ciudad está colmada de injusticia, porque ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, el Señor no ve nada. Yo tampoco tendré una mirada de piedad, ni me compadeceré, sino que haré recaer sobre ellos su mala conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que tenía la cartera de escriba en la cintura, dio cuenta diciendo: hice lo que tú me habías ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ezequiel anuncia la destrucción del templo por obra de Nabucodonosor. El primer castigo cae sobre el propio templo de Dios. Comienza con el santuario que termina en las calles de Jerusalén. En esta visión el profeta intercede por el pueblo, pero es demasiado tarde. Sin embargo, para Israel queda un resquicio de esperanza. Lo señalado con la letra Tau, la T, no verán el castigo de Dios. Ahora, para nosotros, una breve reflexión. Estamos acostumbrados a ver a Dios como lo presenta Jesús, como un padre que se apiada, que tiene compasión, que se preocupa por su pueblo, por los pobres, por los humildes, etc., como lo ha hecho por su propio Hijo. Y nos encontramos frente a
a una imagen de Dios que desencadena su ira, su castigo contra la ciudad, contra su propio pueblo y contra su propio santuario donde vivía. ¿No? Es muy difícil para nosotros conciliar esa imagen de Dios que tenemos los cristianos en virtud de la revelación que nos hizo Jesús con la imagen de Dios, de este Dios de Yahvé que se ensaña contra su propia ciudad y su propio pueblo, contra su propio santuario. Pero realmente nosotros tenemos que aceptar que cuando Dios somete a una prueba a su pueblo, a una persona o a un grupo, sigue siendo el mismo Dios justo y misericordioso. Por un lado castiga, por otro lado se reserva un grupo, un pequeño resto que eran los deportados y otros que no se habían asociado con la iniquidad de su pueblo. Entonces, a veces encontramos, por eso que los profetas traen textos que son muy difíciles de aceptar para nosotros que tenemos una visión muy diferente de Dios. Dios es Padre, paciente, misericordioso, compasivo y justo. Y aquí en cambio encontramos un Dios que se desencadena su ira contra su pueblo. No es fácil. Tan así que cuando más tarde, en el año 90 después de Cristo, los judíos compilaron los libros inspirados, tuvieron serias dificultades en aceptar el profeta Ezequiel, porque tiene textos muy contrarios a la tradición de ellos. Por ejemplo, el hecho de que Dios premie o castigue por las obras que una persona, un creyente, haya realizado, chocaba contra la tradición de ellos que decían, no, uno paga hasta la segunda y tercera generación los pecados que hayan cometido ellos. El profeta dice, absolutamente no. Cada uno es responsable de los actos que en ese momento haya cometido, no el pasado ya pasó. Dios ha perdonado, ¿no? Pero si en el momento de la muerte la persona se encuentra debiendo a causa de su pecado, esto tendrá que dar cuenta. Esto chocaba contra la tradición de los judíos. En el Concilio de Trento, cuando se estableció cuál era el número de libros, el nombre de los libros que formaban parte del canon de los libros inspirados, también tuvieron serias dudas si aceptar el libro del profeta Ezequiel, a veces texto muy cruel, muy fuerte con el que se presenta a Dios, y por ejemplo, el hecho de que mande cocinar la comida sobre excrementos humanos era inaceptable sea para los judíos como para nosotros. Nos parece una orden descabellada, pero así lo encontramos en el texto, en las visiones del profeta. Muy bien. ¿Y alguna interpretación del hombre de lino? ¿Qué? El hombre de lino. Esa es una figura que ve en la visión, supone que es una persona, un delegado, un representante de Dios que cumple, pero tengan en cuenta que es una visión. El profeta desde Babilonia ve lo que está sucediendo en el templo de Jerusalén. No sabemos exactamente si se cumplió exactamente que cuando el ejército penetró en el santuario, en el templo, seguramente no había un hombre vestido de lino o los 70 ancianos adorando a las imágenes de los Baales. Pero el profeta nos da una versión propia como él vio la destrucción de Jerusalén. Leamos capítulo 10, la nueva visión del carro. Continúa esta visión que habíamos visto inicialmente, capítulo 10, del 1 al 22. Yo miré y sobre la plataforma que estaba encima de la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro. Por encima de ellos se veía algo así como la figura de un trono. El Señor dijo al hombre vestido de lino: entra en medio del círculo debajo del querubín, llena tus manos con las brasas incandescentes que están entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad.
y el hombre entró allí ante mis propios ojos. Cuando el hombre entró, los querubines estaban a la derecha de la casa y la nube llenaba el atrio interior. La gloria de Dios se levantó por encima del querubín y se dirigió hacia el umbral de la casa. La nube llenó la casa y el atrio se llenó de la claridad de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oyó hasta en el atrio exterior como la voz del Todopoderoso cuando habla. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de en medio del círculo entre los querubines, el hombre avanzó y se detuvo al lado de la rueda. El querubín extendió su mano hacia el fuego que estaba entre los querubines, lo tomó y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Este lo recibió y salió. Entonces apareció bajo las alas de los querubines algo así como una mano de hombre. Yo miré y vi que había 4 ruedas al lado de los querubines, una al lado de cada uno, y el aspecto de las ruedas eran brillantes como el topacio. En cuanto a su aspecto, las 4 tenían la misma forma y era como si una rueda estuviera metido dentro de otra. Palabra del Señor. No hay comentario porque son visiones tan complejas, tan insólitas, ¿no? Como Dios aparece a su profeta con imágenes tan fuera de lugar para nosotros. Habla de querubines, habla de ruedas, habla de nubes, de incendio, de fuego. Para nosotros es muy difícil poder entender qué vio realmente el profeta desde su destierro de la gloria de Dios que estaba poco a poco abandonando el templo antes de que le prendieran fuego. Leamos el texto siguiente, Ezequiel 10:18. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis propios ojos, y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Quebar, y reconocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y una especie de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Quebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí describe la gloria del Señor antes de que el templo fuera incendiado, abandona, acompañado por los querubines. Una vez más se recalca aquí y se subraya la trascendencia de Dios. Dios no permite, por supuesto, que su templo sea quemado mientras estando Él presente. Entonces la gloria de Dios se desplaza del templo y hay algo interesante. Pasa, cuando abandona el templo de la gloria de Dios, pasa por el huerto de los olivos. Dice, abandona por el oriente de la ciudad y pasa por el Getsemaní. No entendemos el por qué el profeta ve la gloria de Dios pasando encima del Getsemaní, donde Jesús sufrió la dolorosa agonía. Antes de pasar o podemos seguir con el número 11. Dios promete una nueva alianza. La palabra del Señor. A continuación. La palabra del Señor me llegó a estos términos. Hijo de hombre, los habitantes de Jerusalén dicen esto de tus hermanos, de tus parientes y de toda la casa de Israel. Ellos están lejos del Señor. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por eso di,
Así habla el Señor. Si yo los conduje, sí, coma, sí. Yo los conduje a naciones lejanas, sí, yo los dispersé entre los pueblos, pero soy momentáneamente un santuario para ellos en los países donde han ido. Por eso di, así habla el Señor, yo los reuniré de entre los pueblos, los congregaré de entre los países donde han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Ellos entrarán allí y exterminarán todos los ídolos y todas las abominaciones. Yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, a fin de que sigan mis preceptos y observen mis leyes, poniéndolas en práctica. Así, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En cuanto a ellos, cuyo corazón va detrás de sus ídolos y sus abominaciones, yo haré recaer sobre sus cabezas su mala conducta, oráculo del Señor. Palabra de Dios. El profeta anuncia que Dios restaurará, devolverá a su pueblo la condición que tenía antes, en palabras muy importantes, muy significativas. Dice, fui yo que los llevé a las naciones lejanas, fue Él que los dispersó entre los pueblos, pero yo soy momentáneamente un santuario para ellos en los países donde yo habito en medio de mi pueblo, aunque esté fuera de Jerusalén. Y más tarde dice, yo los reuniré entre todo el pueblo. Promete que otra vez Dios reunirá a su pueblo, los congregará entre los países donde han sido dispersados y les daré otra vez la tierra de Israel. Entonces un oráculo de consolación, de esperanza para ellos. Volverá el mismo que los dispersó, que los llevó a Babilonia, los volverá a reunir en la tierra de Israel. Pero lo más importante, yo les daré otro corazón diferente y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Aquí hay un comentario de José Luis Elorza, dice, ve el carácter absurdo y dramático de la historia, dice que radica en el corazón del mismo ser humano. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, importante o menos importante, vienen siempre del corazón humano, no de la mente, sino del corazón. Su innato egoísmo del hombre, sus mecanismos de defensa que lo arrastran a la violencia, su potencial de agresividad, su incapacidad para un amor gratuito, su potencial de violencia contra los otros seres humanos, todo, dice, sale del corazón humano. Es ahí donde nosotros tramamos o tomamos decisiones contrarias a la razón. Nos lleva a pensar, ¿es el ser humano bueno y fiel? ¿O es agresivo, violento y hasta cruel en su fondo íntimo? ¿Forma la violencia parte de la condición humana? Los profetas de Israel y de Israel de Judá se hacían las mismas preguntas. Es decir, cuando Dios promete un corazón nuevo a Israel, dice, yo voy a cambiar totalmente la forma de ser de mi pueblo. Dice, y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo, les daré un espíritu que los vuelva a su vida, a su vocación inicial. Dice, Ezequiel comparte con Jeremías esta visión realista de la historia de su pueblo. Sin embargo, no es del todo pesimista. Además del corazón humano, el profeta conoce también el corazón de Dios, que es capaz de transformar de raíz el corazón humano. Y aquí tenemos entonces la promesa que le hace, os recogeré, os reuniré, os rociaré con agua pura, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Entonces, el profeta, además de denunciar el pecado de Israel, también les anuncia que un día Dios
volverá a reunir a su pueblo, le dará un corazón sensato, un corazón dócil y obediente. Muy bien. Sigamos el texto que sigue. La gloria del Señor abandona Jerusalén. Entonces los querubines desplegaron sus alas y las ruedas se movieron junto a ellos. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente de la ciudad. El Getsemaní, ¿no? La montaña que está al oriente de la ciudad. El Espíritu me elevó y me llevó a Caldea, donde estaban los deportados. Esto sucedió en una visión, por obra del Espíritu de Dios. Luego se alejó de mí la visión que yo había contemplado, y conté a los deportados todas las cosas que el Señor me había hecho ver. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, Dios le permite al profeta de ver cómo la gloria de Dios abandona el templo y se desplaza hasta Babilonia. Ahora viene el texto, un texto al cual me refería antes, sobre la responsabilidad individual. ¿Quiere leer esto? La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá, oráculo del Señor. La persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el malvado su maldad. Palabra de Dios. Ese texto fue de repente el más importante del profeta Isaías, el cual echa atrás toda una mentalidad, una tradición, según la cual los hijos pagaban las culpas de sus padres hasta la segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Él dice, no, dice, el hombre justo vivirá, la persona que peca, dice, esa morirá, no importa lo que haya hecho anteriormente. Sí, uno no puede valerse de unas buenas acciones, de una conducta buena o malas hecha anteriormente. Dios lo juzga en el momento en que muere. Aquí hay en la página 3 del documento que le entregué, hay una reflexión muy interesante sobre esto. Dice, los deportados sufrían por una mala conciencia colectiva de culpa. Pensaban que el destierro era producto de todos los pecados, las falencias, las iniquidades de sus padres. Sufrimos el castigo que merecen nuestros crímenes y pecados. Creían también que estaban pagando las consecuencias de una larga cadena de delitos cometidos por generaciones pasadas. Ezequiel, desde el corazón de Dios, sale al paso de esa doble herida y transmite este mensaje de Dios. Por mi vida, juro que yo no me complazco en la muerte ni siquiera del malvado, sino que cambie su conducta y viva. Dios quiso decirles, todas las vidas son mías,
De mí depende la suerte final de cada individuo humano. Pues bien, yo no quiero la muerte de nadie, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Incluso el malvado, si se convierte de sus fechorías y practica la justicia, vivirá. Como diciendo, el futuro está en vuestras manos. Os ofrezco vida, vosotros mismos sois responsables de la misma. ¿Qué quiso decir el Señor? Aquí vienen unas aplicaciones muy prácticas. Yo no quiero la muerte de nadie, sino que se convierta y se salve y viva. Incluso al más malvado, Dios le da una nueva oportunidad. Si se recapacita y se convierte de sus pecados y actúa con rectitud, vivirá. Era un mensaje consolador dirigido a un pueblo judío hundido en la conciencia culpable en su desesperanza después de la ruina de Jerusalén y del exilio en Babilonia. Segundo, cada hombre y cada mujer debe hacerse responsable de su propio destino y de su propia conducta. La responsabilidad es personal y no está ligada a la conducta de sus padres o antepasados. Tercero, nadie puede ser sustituido por otro en su respuesta personal. Nadie se salva por las obras buenas de sus familiares y nadie se condena por solidaridad con la maldad que hubiesen cometido. Ni siquiera los santos del pasado pueden dispensarlo de su responsabilidad personal. Las devociones, las novenas, etc. no le eximen uno del castigo que Dios le inflige si muere en condiciones de pecado. Cada uno es insustituible en sus decisiones. Cuarto, el pasado no cuenta, deben olvidarlo. Cuenta el presente, la nueva oportunidad que Dios concede a cada uno y la respuesta de cada uno. Por eso, nadie se salvará por sus méritos de antes, que yo viví toda una vida orando, haciendo sacrificios y azotándome la espalda haciendo penitencia. Ni nadie se condenará por sus pecados del pasado. El pasado queda enterrado. Ahora el reto es el futuro. Cuenta la opción por el buen o el mal que haga cada uno en el futuro. Es decir, Dios no me va a perdonar o a salvar por las buenas acciones que yo realicé en el pasado. Sí las tiene en cuenta y las escribe en el libro de la vida, pero el juicio de Dios cae sobre la persona en el momento mismo en que Dios lo llama, no me castiga por los pecados que he cometido, sino por el momento, por la decisión que yo tomé en el momento exacto. Es decir, si yo, en el momento que yo recibo la llamada de Dios, yo opté por Él, por el bien, por la justicia, por una vida buena, Dios me salva en ese momento por lo que soy en ese momento, no por los méritos o por las culpas que hubiese hecho en el pasado. Obviamente tendré que expiar estas culpas y recibiré una recompensa por las buenas obras que he cometido, que he realizado. Pero el juicio definitivo de Dios es por el momento en que estoy llamando a rendir cuenta ante Él. Esto es una revolución prácticamente respecto a toda una tradición, a toda una literatura y a una creencia del pasado. De ahí la invitación apremiante: cambiad vuestra conducta perversa, estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo y no moriréis. Sí, la conversión es finalmente la palabra decisiva de la persona. Si yo, en el momento en que Dios me llama, he hecho una conversión sincera, un arrepentimiento sincero ante Dios, Dios me salva, no moriré, sí, viviré. Aunque haya tenido, pensemos en el buen ladrón en la cruz, había vivido toda una vida de robos y de crímenes. Jesús le promete el paraíso por esta decisión final que él tuvo, ¿no? Esto es muy importante para mucha gente que piensa que por haber tenido una vida de pecado, definitivamente va a condenarse. Pero depende de la decisión última que tenga antes de morir, años antes, momentos, ¿no?
Y esto era para ellos una gran consolación, porque pensaban que además de las culpas propias que habían cometido, tenían que también soportar las culpas de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Esto les creaba una sensación, una conciencia de desesperanza prácticamente. Entonces, el profeta anuncia, cada uno responde por las buenas obras y ante todo por el momento, por la decisión que tome en el último momento ante Dios. Pero uno no puede esperar solamente el último momento para convertirse, sino que tiene que vivir toda una vida, porque cada día puede ser el último de nuestra vida, por lo tanto tiene que estar siempre dispuesto a decir, Señor, mi vida está en tus manos, yo opto por la justicia, por el bien, ¿no? En ese sentido, es un texto sumamente importante que ha cambiado totalmente la mentalidad. Sí, en Israel, pienso que la Iglesia ha recogido ese mensaje, que es uno de los más importantes, lo tenemos en Jeremías y ante todo en Ezequiel, porque nosotros creemos realmente que aún en el último momento la persona puede tomar una decisión sabia de adherirse a Dios y de echar para atrás toda una vida de pecado, ¿no? Muy bien, lamentablemente el tiempo corre, vamos la próxima vez a terminar unos textos también igualmente importantes sobre la restauración de Israel, pero ya tenemos una idea que cómo ese profeta se presenta con unas visiones, unas profecías tan espeluznantes, ¿no? Ve la gloria de Dios, ve el movimiento ve la destrucción del templo, ve los pecados de sus compañeros de fe en Jerusalén y alcanza a ver el castigo severo que Dios inflige a la ciudad, al templo. Entonces, tenemos que cuando tengamos oportunidad de leerlo atentamente para poder apreciar el valor de estas profecías del profeta. Muy bien, el tiempo corrió. Si alguien quiere decir una breve oración al final, resumiendo un poco el espíritu del texto que hemos leído. Padre Santo, gracias te damos porque una vez más iluminas nuestras oscuridades con la luz de tu palabra. Hoy te pedimos que nos mantengas siempre en camino y en continua conversión para que nuestro actuar, ojalá siempre inspirado y movido por el Espíritu Santo, siempre nos esté llevando hacia ti, que no nos alejemos, que no caigamos en el pecado y en la obstinación del mal, sino que siempre te reconozcamos tu voluntad y sepamos seguir esta continua conversión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo. Muy bien.